Bien, vamos ya al próximo análisis del día. Veníamos hablando de los distintos ataques del gobierno nacional a sectores específicos y en este caso tenemos que hablar lamentablemente de un nuevo ataque en discapacidad. Recordemos que el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar la ley de emergencia en discapacidad que se aprobó el año pasado en diputados y senadores, pero aún así, incluso así continúa el ataque y profundiza el ajuste, en este caso, hacia las pensiones por invalidez. Envió el proyecto de ley contra lo que denomina el fraude de pensiones por invalidez, que obliga, entre otras cosas, el reempadronamiento de todos los beneficiarios. Para hablar en detalle de ello y sobre lo que implica este nuevo ataque, está en comunicación telefónica con nosotros Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física y especialista en autismo y neurodesarrollo. Muy buenos días, Eduardo. Los saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo está? Hola, buen día a todos por allá. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Sabemos que es un día movido porque hay distintas acciones en todo el país, que ya vamos a hablar de eso también, pero queríamos empezar conociendo el detalle de lo que implica esta ley que impulsa el gobierno nacional. Y básicamente romper con los derechos. O sea, cuando se piensa sobre todo en la eliminación del nomenclador, el nomenclador es como el índice que pone un valor mínimo a los servicios que acceden las personas con discapacidad, los apoyos y recursos que acceden las personas con discapacidad. Cuando se rompe con ese nomenclador, lo que se hace básicamente es empezar a pensar el sistema con servicios de primera, de segunda y de tercera. O sea, quienes accedan a las prepagas accederán a un servicio un poco mejor, quienes tengan una obra social un poco menos y quienes accedan a incluir salud y PAMI, que son los pensionados, las personas con discapacidad pensionadas y sobre todo en situación de pobreza, bueno, tendrán otro valor que se le pagarán a sus servicios, ¿no? Y eso no solamente es muy peligroso, sino también es romper con todo un sistema que se creó a nivel federal, donde en cada lugar de la Argentina hay un centro educativo terapéutico, un hogar de día, un colegio de educación especial, hay profesionales que trabajan en relación a las personas con discapacidad. Entonces, esto ya no ni siquiera es peligroso, ni siquiera es una emergencia, sino básicamente es un abandono hacia las personas con discapacidad y un abandono a que puedan acceder a los apoyos y recursos que necesitan en base a la disposición de su dinero, ¿no? Y eso realmente es muy injusto. Ahora, Eduardo, ¿qué tal? Lautaro lo saluda. Usted viene con un trabajo, con un recorrido amplio en el tema. Sí, consultarle en esos ámbitos, espacios en los cuales ha recorrido, trabaja, ¿cómo ha sido el cotidiano? ¿En qué situaciones puntuales se ha visto como para poder, graficar a quienes nos escuchan este brutal ajuste, precisamente? ¿Cómo es el impacto del desfinanciamiento de un gobierno que dice, bueno, acá hay curros, acá hay fraudes, les corto la prestación? ¿Cómo fue el impacto en el cotidiano? ¿Cómo se vivió? Bueno, en el cotidiano, primero lo que uno observa, ve y está en relación con familias y personas con discapacidad que están sufriendo y las están pasando muy mal. O sea, con muchas madres, o sea, hay también una situación muy invisibilizada en el colectivo de las personas con discapacidad, que es la crianza monomarental, o sea, muchas madres criando a sus hijos con discapacidad solas, por Ujú. ende, no solamente criándolos, sino también teniendo dos o tres trabajos, entonces hay mucho sufrimiento, muchos problemas de salud mental, muchas madres con situaciones y padres también con situaciones de suicidio. Pero más allá de eso, puntualmente lo que se ve son pérdidas de apoyo, o sea, vemos niños y niñas que no accedan a su acompañante en la escuela, vemos familias y sobre todo personas con discapacidad que pierden terapias, que tienen que empezar a elegir porque tienen que empezar a pagar
terapias desde su bolsillo y a veces tienen que elegir y a veces tienen que dejar las terapias. Ujú. Falta de medicamentos. La semana pasada me escribió una mamá que tiene hecho un recurso de amparo con la obra social, que la obra social no le está entregando a su hijo el medicamento de alto coste, entonces corre riesgo de vida. Es su hijo con discapacidad que necesita ese medicamento para vivir y ya se le estaba acabando el dinero para poder solventar ella esa medicación. Y ya no es que la obra social no está brindando el medicamento, sino quien autoriza es la Superintendencia de Seguros de Salud, quien autoriza los pagos de los medicamentos de alto coste, porque es quien regula el sistema solidario que financia todos los apoyos para las personas con discapacidad, porque en definitiva de lo que estamos hablando básicamente tiene que ver con recursos económicos. Las prepagas sobre Ujú. todo quieren los recursos de ese fondo solidario. Y atrás obviamente también está el ministro de Salud, que es Lugones, que viene de las prepagas. Y después hay muchos centros educativos terapéuticos, centros de día, hogares de Ujú. día, que están a punto de cerrar o que cerraron, que están hiperendeudadas y que están haciendo colectas desesperadas por todo el país para seguir atendiendo a las personas con discapacidad, porque sabemos que es un sector que si no tiene los apoyos no solamente pierde libertad, sino corre riesgo la vida de las personas con discapacidad. Entonces es una situación realmente muy dramática y que genera mucho dolor y que también genera mucha bronca, ¿no? Sin dudas. Ahora, Eduardo, estoy leyendo dos puntos específicos de estas modificaciones que los queremos charlar un ratito, porque por un lado detalla que redefine el monto del beneficio de las pensiones por discapacidad, fijándolo en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Hoy eso equivale a 275.000 pesos aproximadamente, que todos estamos de acuerdo en que nadie hace absolutamente nada con ese monto, que es simplemente un apoyo, pero que necesitas tener otro ingreso. Y por otro lado establece que la pensión va a ser incompatible con tener un empleo formal o estar inscripto en regímenes laborales. Y acá me quiero detener porque le queremos preguntar cuál es la situación en este contexto, por ejemplo, de los talleres protegidos, que sabemos que lo que hacen es ayudar a las personas con discapacidad a que se inserten en el mundo laboral. ¿En qué situación No, queda? la situación de los talleres protegidos queda justamente en una situación desprotegida Ujú. al máximo porque, bueno, encima los talleres protegidos les pagan a la persona con discapacidad valores que son ínfimos. O sea, hay una situación que realmente es terrible. So- yo le llamo la ley de financiamiento a la discapacidad, o sea, Ujú. porque realmente es blanquear un ajuste a diestra y siniestra, solamente pensando en reducir números sin entender que hay personas detrás. Porque realmente no entiendes de la situación. O sea, las personas con discapacidad en Argentina, el 90% están desempleadas. Primero, o sea que ya de por sí la pensión les sirve como para subsistir. En la medida de lo posible. Y después por el otro lado, porque en general las personas que viven en situación de discapacidad viven en una situación de desigualdad social. Por ende, de precariedad, precariedad en el acceso a la salud, precariedad en el acceso a la educación, muchas veces por falta de conocimiento y de apoyo del contexto, y ni hablar cuando hablamos del trabajo, ¿no? Y hablamos de que el 90% están desempleados, muchas veces ese acceso es un acceso a un trabajo precario que no me permite tener autonomía para la vida. Entonces, imagínense que si en Argentina hoy estamos hablando que en promedio las personas ganan entre 800 y 1.200.000 pesos, una persona con discapacidad accede a un trabajo precario y no tiene ni siquiera la posibilidad de poder vivir solo, ni siquiera tiene la posibilidad de ser autónomo. Entonces, justamente la pensión está pensada para que sea complementaria, entendiendo estas situaciones y entendiendo la realidad de la persona con discapacidad, que muchas veces también presenta muchas más dificultades que otras personas de la sociedad, ¿no? Entonces, realmente es muy indignante lo que está haciendo el gobierno. Creo que también hay que poner en énfasis que en cada provincia
hay que empezar a exigirles a los gobernantes para que tomen posición, porque muchas veces se ve a muchos gobernadores al lado del gobierno nacional y creo que si están mandando una ley, bueno, van a tener que tomar posición frente a esto y van a tener que, en definitiva, pagar un coste si le dan la espalda a las personas con discapacidad, a sus familias y a quienes, en definitiva, decidimos acompañar la vida de las personas con discapacidad día a día. Eduardo, ¿alguna vez desde el oficialismo o desde alguna comisión de la Cámara de Senadores, diputados, digo, ya sea oficialismo o oposición, pero alguien del mundo de la dirigencia, en algún momento los ha convocado a las distintas organizaciones, agrupaciones, ONG, a poder dar un debate, a poder discutir algún proyecto, algunos puntos? Sí, 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 continuamente, realmente continuamente, tanto legisladores, tanto diputados como senadores están en contacto con las organizaciones, a veces construyendo leyes. Bueno, la ley de emergencia en discapacidad un poco sale de esa construcción colectiva, ¿no? Hay una sociedad que demanda una situación en particular y son quienes nos representan en el Congreso, quienes toman esa demanda y la impulsan. Y también esto me parece que es lo grave, ¿no? Lo grave tiene que ver con que el año pasado cinco veces se votó en el Congreso esta ley. O sea, no solamente que se aprobó en diputados y en el Senado, sino que se eliminó un veto presidencial después de más de 20 años Ujú. que esto no había sucedido. Y volvieron a votar los legisladores en favor de la emergencia en discapacidad. Y estamos hablando de una emergencia en discapacidad. O sea, en general, para que quienes escuchan o estén viendo, las leyes de emergencia las impulsa el Poder Ejecutivo para tener herramientas para afrontar una emergencia en un área determinada. Y en este caso no fue el Poder Ejecutivo, no fue el gobierno que impulsó esta emergencia en discapacidad, sino que fue la sociedad en su conjunto. Entonces sí, constantemente. La verdad que nunca, por lo menos en mi caso, nunca he tenido contacto con personas de lo que sería el oficialismo, lamentablemente, porque lo único que queremos y esperamos es que legislen y tomen políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. No pedimos nada más y hasta el momento no han tomado una política pública a favor de las personas con discapacidad y de sus familias. Todo lo contrario. Y eso es lo que también más duele, ¿no? Que en ningún momento creo que se está pensando en las personas con discapacidad y en la realidad que tienen esas familias, que es una realidad muy dura. Exacto. Eduardo, bueno, para empezar, agradecerte por estos minutos, por la claridad y antes de concluir, bueno, queremos que nos cuentes un poquito sobre las actividades que se van a llevar adelante hoy. Bueno, como ustedes decía, los que me están viendo por videocámara, estoy en mi auto porque estoy viajando ahora a la ciudad de Buenos Aires, que nos vamos a reunir a las 11 de la mañana en el Ministerio de Salud. Pero realmente esta marcha va a ser muy federal como fueron todo el año pasado. O sea, va a haber manifestaciones a partir de las 12:30 horas en Córdoba, a las 11 horas en Mendoza, en Ciudad de Mendoza. También va a haber manifestaciones en Santa Rosa La Pampa, en Corrientes, en Chaco, en Misiones, en Entre Ríos, en Paraná. O sea, en un montón de lugares y sobre todo de plazas de ciudades del país van a haber personas con discapacidad y van a haber familias y también profesionales y prestadores manifestándonos para decirle que nunca más se metan con la discapacidad. O sea, vamos a seguir luchando, lo mismo que hicimos el año pasado, nos creen débiles, porque en general la sociedad nos creen débiles y le vamos a demostrar que no nos van a romper y no nos van a torcer la mano. Bien. Sin dudas. Eduardo, bueno, agradecerte mucho este contacto. Nos parecía, no, es sumamente importante, imprescindible poder continuar visibilizando, hablando de esto. Así que, como palabras finales a quienes nos escuchan, un mensaje o una pequeña reflexión que les quieras dejar acerca del tema. No, justamente eso, ¿no? Me parece que a lo que nos enfrenta un poco esta situación y tal vez hasta sea una oportunidad es para pensar qué sociedad queremos construir, ¿no? Y si en esa sociedad vamos a proteger a los que están en desigualdad social, a los más débiles. Y en este sentido, por lo menos la sociedad que yo pretendo, esa sociedad argentina, es una sociedad que realmente sea para cualquiera, una sociedad que piense
en ese que necesita un poquito más de nosotros que tal vez estamos en situación de privilegio. Y obviamente que para eso uno tiene que poner un poquito de lo suyo para darle la mano al otro, ¿no? El Papa Francisco justamente decía eso, que la única forma legítima y justa de estar por encima de otro es si le vas a tender la mano y lo vas a levantar si está tirado en el piso. Y yo creo en esa sociedad. Totalmente. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo enorme. A ustedes. Escuchábamos la palabra de Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física, especialista en autismo y neurodesarrollo, bueno, explicando lo que implica este nuevo ataque a la discapacidad y las distintas jornadas que se van a llevar adelante.